Bien, pues seguimos en Capital, el hilo de la información económica de la mañana. El Banco de Rusia mantiene también los tipos de interés, como hiciera el de Australia también esta noche, aunque recorta sus tipos de largo plazo 25 puntos básicos, según está informando ahora mismo la propia entidad. Está ocurriendo en este instante, en el que vamos a comenzar nuestro foro de la inversión, como cada martes, con los mejores expertos. Sirva como aperitivo el saludo de don José María Luna, director de análisis de Procien. ¿Qué tal, don José María? Muy buenos días. ¿Qué tal la Pascua? Pues fenomenal. Bueno, pues felicito toda la Pascua de Resurrección, dado que estamos justo en este periodo de tiempo. En el caso del mercado, justo a la vuelta, ¿verdad? Que sin duda alguna. Estrenada la primavera, pero no nos abandona la lluvia. Efectivamente. Y en los mercados empezando trimestre. ¿Qué estrategias compartiría con nosotros para este segundo trimestre del año? Bueno, pues en principio lo que hemos estado observando, sobre todo los 3 últimos años, es cómo empieza bien los mercados de renta variable, pero luego se van desinflando. Siempre hay alguna excusa, siempre hay alguna inquietud, que lo que hace es que el segundo o tercer trimestre del ejercicio, ya digo estos 3 últimos años, bueno, pues tengamos correcciones en los mercados de acciones. Y no es el refranero, ¿no? Y no es el refranero, efectivamente. Y aquí la duda es, ¿se va a repetir la historia para este 2013? Sin duda alguna existen muchas inquietudes y que podrían justificar precisamente esa corrección de los mercados de renta variable. Tenemos la situación de Chipre, tenemos la situación de Eslovenia, la posible el rescate quizás de este país, aunque pesa muy poquito dentro del PIB de la eurozona. Pero tenemos una situación como la que se está viviendo en Italia, que es preocupante, y también, bueno, pues la tensión que se está viviendo en Corea. Cualquiera de esas variables puede ser perfectamente un pretexto para que los mercados de renta variable, bueno, pues se tomen un cierto respiro. Ahora bien, yo lo que veo, nosotros lo que vemos es que el mercado sigue estando bastante soportado. Y es curioso, ¿no?, que a pesar de lo que ha ocurrido en Chipre, los mercados de renta variable, por ejemplo, norteamericano, pues apenas hayan corregido. Y las variables que se están dando en Estados Unidos, básicamente es porque, bueno, en primer lugar, me van a permitir la expresión, el mercado está ciertamente dopado precisamente por las políticas monetarias tan expansivas que se están dando, bueno, por parte de los bancos centrales, y esto lógicamente está soportando los mercados de bolsa. En segundo lugar, la baja rentabilidad de muchos activos de renta fija, tanto europea como norteamericana, lo que hace que se impulse la búsqueda de, bueno, pues activos de riesgo, y allí siga entrando flujos de dinero buscando, bueno, pues activos que puedan presumiblemente obtener mejores resultados. Y también no hay que negarlo, la mejora de datos macros en Estados Unidos, ya no solo del mercado inmobiliario, sino la creación de puestos de trabajo. ¿Cuál es la estrategia en este caso a la hora de invertir en renta variable? Nosotros de momento la estrategia que recomendamos es contar con una posición en renta variable, pero ligeramente por debajo de la posición neutral por perfil de riesgo. Lo aumentaríamos, esa exposición, si hay una corrección. Si no, nos sentimos muy cómodos hoy por hoy con la posición que estamos manteniendo. Y sobre todo, seguimos centrados en la renta variable estadounidense, sobre todo por los datos económicos, mucho mejor que en otras zonas del mundo. Seguiría Europa, pero insisto mucho en la idea, el Eurostoxx 50 está negativo, el IBEX 35 está negativo, pero hay muchos fondos de renta variable europea, sobre todo oportunísticos, que están teniendo resultados bastante positivos. Y en ese sentido, ahí es donde debemos de estar centrados. Y en el caso de los mercados emergentes, básicamente seguimos apostando por los mercados asiáticos. Con lo cual, bueno, pues ahí tienen los 3 factores o 3 mercados que más nos gustan. Japón es lógico que pueda vivir una cierta corrección después del cierre fiscal y sobre todo por la apreciación del dólar frente bueno, pues hacia otras monedas, ¿no? ¿Y qué hacemos con lo que no invertimos en renta variable? Pues claro, esa es la duda, sobre todo después de la salida de dinero que se está produciendo en los depósitos. Sí. Y claro, el inversor español sobre todo realmente es con un perfil conservador o moderado, ¿no? Nosotros recomendamos 3 tipos de productos. En primer lugar, fondos de retorno absoluto, productos de renta fija flexible, capaces de estar combinando, por un lado, deuda alemana, pero también deuda periférica. Esto es muy importante, porque cada vez que haya tensiones, la deuda alemana sí que va a actuar como refugio, y cuando se vayan destensionando en Europa, será bueno contar con bonos italianos o con bonos de deuda pública española. Y por último, renta fija mixta, pero con un carácter defensivo.
y para este segundo trimestre es donde más vamos a estar apostando en este bueno, pues llamémosle tridente de activos frente a los fondos de renta fija corporativa de corto plazo, porque ahí de verdad hay muy poco donde rascar. La única posición en renta fija de muy corto plazo seguiría siendo la posición en fondepósitos, que bueno, que alguno dice, es que los fondepósitos no están amparados por el Fondo de Garantía de Depósitos. Eso es cierto. Por eso es muy importante que el fondepósito que elijamos tenga en cartera depósitos que se puedan convertir en liquidez en cualquier momento y sobre todo que estén invirtiendo en depósitos de entidades españolas de primer orden. Y de primer orden para mí son el Banco Santander, el BBVA, CaixaBank o la Banca March. Con lo cual, esa es la estrategia, sobre todo para este comienzo de primavera. Trimestre, efectivamente. Bien señalado por don José María Luna, director de análisis